charlas y conferencias en esta temática. Estoy segura de que esta tarde será muy enriquecedora y de muchos aprendizajes. Antes de iniciar, les recuerdo que las preguntas o comentarios que surjan las pueden anotar en el chat de esta sesión. Y también Juan ahora al inicio nos indicará cuáles son sus expectativas en esta charla, si le va a dar la oportunidad a las personas de que participen o él mismo va a hacer alguna dinámica para que participemos de esta charla. Así es que Juan, muchísimas gracias por aceptar la invitación y puede dar inicio. Buenas tardes a todos y todas. Gracias Geraldina, Alba y doña Maura que me han invitado hoy y en otros momentos a otras charlas sobre temas vinculados a la parte de salud mental. Y bueno, esta pues es vinculada casualmente al tema de salud mental. Casi, bueno, más o menos está como para unos 40 minutos. Sabemos que estas cuestiones de Zoom a veces resultan un poco cansonas, entonces la idea es como condensar un poco y que ustedes se lleven algunas reflexiones para sus casas, que básicamente es los objetivos de este tipo de charlas, que la gente pues reflexione y a partir de la reflexión pues quizá tome la decisión de hacer algún cambio en sus vidas. Como ya me ha pasado con otras charlitas que me ha invitado Geraldina a otras personas, que por querer abarcar mucho no termino. Entonces, la idea de hoy es pues terminar, porque son, digamos, 4 temas vinculados: autocuidado, empatía, autoestima y resiliencia. Entonces, la idea sería poder terminar. Si van a haber, digamos, preguntas reflexivas y una serie de cosas, pero en vez de abrir micrófonos para contestarlas aquí, y la idea sería más bien que ustedes puedan ir compartiendo en el chat, digamos, respuestas. Es interesante porque en la medida que yo puedo compartir, ya sea por escrito o oralmente, refuerzo, digamos, lo que yo pienso, lo que yo siento en relación a mi persona o hacia otras personas. Entonces, sí van a ver, digamos, esos espacios para que ustedes puedan ir anotando. Ojalá que se atrevan a compartir cuestiones en el chat a partir de las preguntas y reflexiones que vamos a ir haciendo. Igual son 4 temitas. Hay 4 mini videos de 40 segundos cada uno, de personas que de alguna forma dan testimonio de el temita que se va a estar trabajando. Entonces voy a compartir pantalla y empezamos. Ojalá que ustedes puedan interactuar con en el chat por lo menos, ¿verdad? Y bueno, el tema que me pidió inicialmente doña Geraldina era pues estos 4. Entonces si todos estos de alguna forma se vinculan: resiliencia, un recorrido por la autoestima, la empatía, el autocuidado, porque la resiliencia pues tiene muchos elementos y precisamente de esos elementos la autoestima, la empatía y el autocuidado pues son parte de eso. Vamos a hacer en grande que no, ahí estamos, ahí. Si bien esto no es un curso teórico, pero es importante tal vez nada más hacer como una pequeña reflexión de estos orígenes del término de resiliencia. Y interesante, por lo menos lo que yo consulté, habla de que se origina de la física y se refiere precisamente a esos materiales que se doblan y luego vuelven a su estado original, o sea, se vuelven a desdoblar y logran el estado que tenían originalmente. Entonces, a partir de ahí, entonces la psicología o quienes trabajamos el tema de la resiliencia, pues lo retomaron y se vincula con las personas que han tenido historias de vida, digamos, con situaciones adversas, digamos que han sido dobladas como esos materiales desde la física, pero logran volver a su estado original, recuperándose, aprendiendo y saliendo fortalecidas. Esto es, digamos, propiamente lo que es la resiliencia. Y de alguna forma, creo que como un ejemplo interesante, creo que conocido por muchos de nosotros, es el caso de Viktor Frankl. Él, en algunos libros que uno puede leer, o algunas fuentes de internet, dicen que es casi como el padre de la resiliencia, pero pues usted busca más, encontrará otras personas que están más atrás que ya hablaron de resiliencia. Pero ¿por qué lo quiero retomar a él? Porque fíjense ustedes que
bueno, quiero retomar este punto básicamente. Él es el creador de una corriente psicológica que se llama logoterapia, que trabaja sentido de vida. Pero vean ustedes que Viktor Frankl sobrevivió 4 campos de concentración de 1942 a 1945. Ustedes pueden imaginar que estaron 3 años en un campo de concentración. Bueno, yo que he trabajado en las cárceles, ya estar en una cárcel aquí es complejo, pero un campo de concentración era, supongo yo, que algo terrible. Si ustedes buscan, se dan cuenta las condiciones a nivel de todo, ¿verdad? ¿Alguien ahí tiene un micrófono? Sí, por favor, apagar los micrófonos. Bueno, eso nada más como para introducir casualmente el ejemplo de una persona que fue sumamente resiliente. No solamente él vivió esas situaciones ahí dentro de esos campos de concentración, sino que ahí muere su mamá en una cámara de gas, amigos, y lo que se dice es que también su esposa muere al final al ser aplastada por una multitud cuando fueron liberados. Entonces, aparte de las condiciones que él vivió, ver esas situaciones particulares con otras personas. No estoy quitándole mérito a las situaciones que ustedes han vivido probablemente en sus vidas, quizá hasta más fuertes que esta, porque cada quien lo ve de una forma distinta, pero digamos fue un buen ejemplo. Y el asunto es que lo tomé también porque él en todas sus experiencias y cosas que vivió, luego trabajó, realmente por su formación en psicología, el sentido de vida de esta gente y lo que les preguntaba era, ¿qué lo mantiene con vida? Es decir, para que la gente encontrara su sentido de vida, porque a veces lo perdemos. En el recurso de la vida, de un momento nos ponemos a pensar realmente qué nos mantiene con vida, cuál es nuestro sentido. Claro que la pregunta que él hacía no era qué lo mantiene con vida. Aquí está un poco parafraseada porque la pregunta era un poco más fea, que usted la puede encontrar en internet. Pero digamos que poniéndola en bonito es ¿qué lo mantiene a ustedes con vida? Con la pregunta busca encontrar el sentido más profundo de la vida. Entonces, quizá a veces es importante, como una característica de la resiliencia, es preguntarnos cuál es nuestro sentido de vida, qué nos mantiene con vida, porque eso nos da, digamos, claridad de esas cosas, digamos, que son nuestras bases. Entonces, si alguna de ustedes ahorita quisiera, puedan en el chat anotar, digamos, pensar qué realmente me mantiene con vida, porque usualmente son muy pocas cosas. A veces nos llenamos de un montón de situaciones, de tareas, de vínculos, de cosas, nos genera a veces rasgos ansiosos, depresivos, de tanta cosa que nos metemos en la cabeza, pero cuando uno se pone a pensar realmente qué es lo que a mí me mantiene con vida o cuál es realmente lo importante en la vida, son muy, muy poquitas cosas. Entonces, de repente es bueno, como un rasgo resiliente, considerar qué es lo que me mantiene con vida. Entonces, ojalá que ustedes puedan compartir en el chat qué lo mantiene con vida a ustedes, sus familias, sus amigos, sus trabajos, su salud, en fin, lo que consideran ustedes que es importante, pero ojalá que se hagan esta pregunta. Si no la contestan ahora, por lo menos que lo reflexionen, ¿verdad? ¿Qué nos mantiene con vida? Entonces, atrévanse ustedes a ir compartiendo en el chat. Yo no veo si comparten algo, pero bueno, pueden intentarlo. Este señor tiene un libro muy bueno que se llama El hombre en busca de sentido, y casualmente subraya que los seres humanos tenemos la capacidad para superar dificultades. Es decir, se puede decir que él pasó, como dicen coloquialmente, por donde asustan, en el sentido de que sí, efectivamente superó dificultades cuando estuvo casualmente en esos campos de concentración. Entonces, todo este asuntito es para introducir casualmente lo que es la resiliencia. Y qué mejor, y creo que ya en otro momento lo he compartido, definir lo que es resiliencia con esta pequeña frase. No sé ni quién la hizo, yo la encontré en internet, pero dice, ningún mar en calma hizo experto a un marinero. Entonces, de alguna forma resume lo que puede ser la resiliencia, porque se supone que para ser un experto en manejar, bueno, estamos hablando del mar, pero también está nuestra vida, es decir, para convertirnos en expertos, digamos, marineros de nuestras existencias, a veces pues uno tiene que vivir ciertas situaciones particulares. Por lo menos eso lo dice la teoría. Ayer, casualmente, cuando publiqué en el Face lo de la charlita de hoy, una amiga lo compartió, y entonces una amiga de mi amiga hizo un comentario, y este fue el comentario que ella hizo. Qué difícil y doloroso se hace la recuperación de heridas viejas.
más difícil cuando con la madurez te das cuenta que de lo inaudito y violento de lo que vivís. Patricia Mauricio Vázquez. Ahí aparece su nombre porque me contacté con mi amiga para que se contactara con su amiga y me autorizaron a utilizar la frase, porque si bien es cierto, era pues pública en Facebook, pero era su frase. Entonces me gustó porque, es decir, yo estoy hablando aquí de resiliencia y puede sonar un discurso bonito, pero desarrollar resiliencia es complejo y sí hay que hacer esfuerzo para lograrlo, ¿verdad? No es que yo hoy con escuchar una charla, la mía sobre resiliencia, ya voy a ser resiliente, no. Hay que hacer cosas para ser resiliente. Y es maravilloso porque uno aprende a enfrentar la vida de una forma, digamos, más saludable. Entonces, muchas gracias a doña Patricia por ese comentario que hizo ayer y que me autorizó utilizarlo hoy, porque son situaciones casualmente que nos marcan y a veces uno toma conciencia después de lo que realmente vivió. Bueno, ahora, ustedes pueden preguntarse, si yo me vuelvo resiliente, entonces me vuelvo invulnerable a las adversidades, ¿verdad? Entonces uno podría pensar que ya es como la autoestima, es decir, si ya logro un nivel de autoestima alto, entonces ya eso me va a llenar para el resto de la vida, pues tampoco, eso no es así. Pues la respuesta a esto es pues que no. Lo que se pretende es que la adversidad propia de la vida de cada persona, esta pueda conseguir superarla adecuadamente y sin que tenga consecuencias negativas para ella. Es decir, vamos a seguir enfrentando dificultades mientras estemos vivos. O sea, eso no se puede evitar. No se puede evadir la vida mientras estemos... La vida no se puede evadir. Bueno, hay formas quizás de evadirla que son formas autodestructivas, pero en el diario vivir pues hay que enfrentarlo y la resiliencia nos va a ayudar a enfrentar la vida de una forma más saludable y aprender de lo que vamos viviendo. Y la principal característica de la resiliencia es precisamente que la persona pueda ver los beneficios posteriores después de pasar por un problema adverso. Y también esto es complicado. ¿Por qué? Porque si yo le digo a doña Patricia, la muchacha o señora que me regaló esa frase, probablemente ella me diga, mira, pues sí, lo que pasa es que ¿cómo voy yo a aprender a sacar beneficio de lo que pasé? Yo no sé qué pasó ella, nada más ahí deja ver que pasó algo, que pasaron cosas, como nos han pasado a todos, como les han pasado probablemente a ustedes. Entonces, eso pues no es fácil, ¿verdad? Pero el asunto aquí es que ante un evento adverso, tratar de ver el beneficio que me dejó eso, qué aprendizaje me dejó. Eso es, digamos, la principal característica precisamente de la resiliencia. Porque, bueno, yo trabajo en cursos de desarrollo personal y cuando un alumno te dice que yo qué puedo sacar de una experiencia violenta, de agresión o abuso, ¿qué beneficio puedo sacar de eso? Entonces, casualmente ahí es donde está el asunto. A veces una experiencia tan adversa como esa u otras, uno podría sacar, digamos, un aprendizaje al menos. Claro, eso no me benefició, pero en términos de aprendizaje, algo pude haber aprendido y me puede ayudar más que estarme lamentando de la situación que ocurrió. Pero como les dije, es un proceso y como proceso requiere un esfuerzo. Bueno, algunas características de las personas resilientes, como que dice, para que uno pueda decir, bueno, yo puedo empezar a atreverme a hacer eso para desarrollar resiliencia, enfrentar la vida de una forma más saludable y vivir mejor. Y esas cositas, si bien es cierto acá, lo saqué en un artículo casualmente sobre los componentes de la resiliencia, pero si ustedes se meten a internet van a encontrar cualquier cantidad de cosas para desarrollar resiliencia, ¿verdad? Y como les decía yo ayer a mis alumnos, ahora con la inteligencia artificial, usted casi que todo lo puede encontrar. La cuestión aquí es utilizarlo para nuestro bienestar y que nos pueda servir. Pero bueno, dice acá que una persona resiliente actúa con rapidez ante los riesgos, porque a veces somos muy retraídos y nos cuesta reaccionar y no nos gusta tomar riesgos. Entonces, un poco es actuar con rapidez ante un riesgo determinado. Otra es que tiene autonomía, es decir, se autogestiona rápidamente para mantener su salud. El tercero, un poco relacionado, es que busca información para manejar posibles riesgos. Y puse ahí, bueno, escribí ahí entre paréntesis, ejemplo estudiante, porque resulta que una vez me decía un estudiante que había enfrentado una situación, es decir, estaba desarrollando
rasgos muy fuertes de ansiedad y de depresión. Y entonces él me dice, pero es que lo que a mí me recomendaban era buscar ayuda psicológica, pero yo no tenía el dinero para hacerlo. Entonces me metí a internet, empecé a buscar personas reconocidas que hablaban sobre la ansiedad y esas cosas. Busqué información, me encontré videos, me encontré charlas, me encontré recomendaciones y las empecé a implementar y mejoré. Entonces también esa parte, buscar información para mejorar, es una característica de una persona resiliente. Claro está, cuando yo estoy de repente con una situación ansiosa depresiva, pues estoy en la cama y no quiero hacer nada, pero sí queda siempre, por lo menos una energía para yo decir, voy a hacer algo, tengo que dar ese salto y buscar una salida. Bueno, otra característica importante de las personas resilientes es que tienen relaciones interpersonales fuertes. ¿Por qué? Porque los grupos de apoyo son casualmente eso, apoyo. Yo los apoyo y ellos me apoyan. Pero tener esos vínculos es importante. Cuando uno tiene grupos de apoyo, por ejemplo, en la universidad, y entonces me enfermo, mi grupo de apoyo me va a apoyar en ese momento, o familiares. Entonces, construir vínculos es una característica también de las personas con resiliencia. Claro que a veces hay situaciones en la vida que hacen que yo tenga recelo de hacer amistades por cosas que ocurrieron anteriormente, pero también es un esfuerzo. Y la palabra esfuerzo la van a escuchar siempre, porque hay que hacer un esfuerzo. Optimismo también es tratar de verle el lado positivo a ciertas situaciones y asumir la responsabilidad. Y un poco más de esas cositas. Encontramos por otro lado, digamos, gente que cultiva... Perdón. Ahí se me pasó. ¿Cómo se me pasó? Ahí. Dice la mentalidad positiva, redes de apoyo, que ya les decía, practica la autocompasión, es decir, la empatía, que vamos a ver ahorita. Porque resulta ser que a veces somos muy compasivos y somos muy empáticos con las demás personas, pero somos jueces implacables cuando la situación me ocurre a mí, ¿verdad? A veces tenemos un super yo muy fuerte y entonces no me perdono ciertas cosas. Entonces, casualmente, otra característica de la gente resiliente es se perdona, logra desarrollar esa cuestión de autocompasión, pero no necesariamente, ay, pobrecito yo, lo que me ocurrió y aquí voy a estar el resto de existencia, no, o sea, es sí, me ocurrió esto, pero efectivamente puedo, digamos que hacer algo. Bueno, cuidar el bienestar físico, evidentemente la parte física pues también es importante. Vean, si ustedes se meten a buscar recomendaciones a cualquier buscador sobre estrategias para mejorar la salud mental, en todas hay una en común y es el ejercicio físico. O sea, hay otras cosas, pintar, hablar, en fin, otros desarrollar ciertos hobbies, etcétera. Pero en común está siempre el ejercicio físico, que no es lo mismo que actividad física. Actividad física es toda la que hacemos, ir a caminar, todos los días salimos, nos levantamos, comemos, pero el ejercicio físico es lo que yo hago aparte de. Bueno, desarrolla habilidades para manejar estrés, fomenta el autocuidado y aprende experiencias pasadas. Todo esto es lo mismo vinculado con la resiliencia. Y como les digo, ¿cómo manejo el estrés? Lo dicen expertos ahora en las redes sociales, lo vemos en internet, lo vemos en la inteligencia artificial. Por todo lado encontramos del sistema, pero hay que hacerlo. Es decir, yo no mejoro con solo escuchar a alguien hablar como me están escuchando a mí. Yo tengo que escuchar y dar el salto. Y como decía una conocida, que casualmente la vi ahorita conectada, si uno se levanta y le hace caso, o sea, si uno se levanta y le hace caso a los dolores, vuelve a la cama. Entonces, a veces, y no tiene que ver con la edad, a veces igual de 20, 30, 40 o 50 años, a veces uno se levanta con un cierto malestar y dice, ay, no me voy a quedar aquí en la cama. O sea, efectivamente, si se queda ahí, pues no hace gran cosa. Entonces, es como arrancar. Y esos dolores también a veces son dolores emocionales. Entonces, también es, ante el dolor, hacer siempre algo. Pues, ojalá que se les quede eso grabadito. Es decir, resiliencia es, ante algo, yo poder reaccionar y hacer algo. Tenemos las herramientas para hacerlo. Es cuestión de aprender a usarlas y luego acomodarnos. Y bueno, un ejercicio que ustedes se pueden llevar para la casa es hacer una línea de la resiliencia. La capacidad de determinar o de sacar las cosas positivas de lo negativo es un rasgo resiliente. Hay otro montón, pero ese es uno. Entonces, yo a mis alumnos les ponía esa línea, y los que están acá también lo recordarán,
que hagan una línea en una hoja blanca y vayan poniendo ahí, digamos, eventos, incluso positivos también, negativos y positivos que ustedes han vivido en sus vidas y traten de sacar qué aprendieron de eso. Qué sé yo, tal vez tuve una experiencia, digamos, de abandono afectivo de papá o de la mamá o de ambos. Entonces, quizá yo como aprendizaje logré cierto nivel de independencia, porque no se preocupaban tanto por mí. Entonces, aprendí de una experiencia tan adversa como esa. Y con respecto a la dificultad para dar afectos, porque no lo aprendí, pues eso lo puedo aprender también. Pero sí es importante como que se puede hacer eso. Entonces, esta línea de resiliencia es ir pensando en eventos que tuve adversos y también positivos, ¿verdad? Y al final se van a dar cuenta que tuvieron tantos aprendizajes positivos que ya no se da uno cuenta cuál fue de un evento negativo, cuál fue de un evento positivo, ¿verdad? Pero es un ejercicio importante que uno eventualmente puede hacer. Y bueno, esto que les va a compartir, ya lo compartí en otra charla. Son frasecitas de experiencias adversas que atravesaron personas que en su momento, porque esto ocurrió hace algunos años, me permitieron compartirlo, digamos, reservándome, digamos, la identidad de esas personas. Quizá ustedes puedan eventualmente identificarse con algo de esto, pero dice, durante años mi mamá decidía que toda la ira y el enojo debía vaciarlos en mí. Maltratos llegaban cada vez que ella estaba molesta por cuestiones de trabajo, situaciones personales con mi padrastro, el cigarro y el licor. Es una muchacha de 19 años, bueno, ya debe tener mucho más, pero por ahí, pero todavía está joven. No solía tener muchos amigos, también solía escuchar y ver cosas que ningún niño de 7 años debería ver ni escuchar. Se me dificultaba socializar. Un estudiante de 22 años. En cuarto y quinto grado de la escuela empecé a sufrir bullying y eso me ocasionó mucho conflicto en mi autoestima, volví a caer en depresión. Tuve pensamientos suicidas, empecé a vomitar y no comer con tal de enfermarme y morir. Entonces, son tres experiencias con las cuales quizá alguno de ustedes puede identificarse. Y las últimas tres, nada más voy a retomar un poquito de cada una. Mi mamá y mi papá tenían problemas, pero una vez vi que casi ese señor asfixia a mi mamá con una almohada. A partir de eso me volví nerviosa y bueno, todo lo que aquí ella cuenta. Por ahí dice, siempre pensaba que era diferente a los demás niños, en la escuela sufría bullying por la misma razón. Recuerdo llegar llorando a mi casa por el sentimiento de no pertenecer, de ser rechazado. Y la última persona dice, empezó a pelear con mi madre, pero se calmaba. Un día que estaba solo en casa, se metió a mi cama, me quitó la ropa y me tocó. Entonces son 6 experiencias de personas dentro de su historia de vida que fueron adversas, o sea, es decir, son cosas bastante complejas que tal vez un niño, pues, aunque no debería pasarle a un niño. Ahora ustedes pensarán, ¿y qué pasó con esta gente? Es decir, ¿qué pasó con ellos? ¿Que fueron resilientes? ¿Lograron salir? ¿No lograron salir? Y aquí está. Ese es el hoy, digamos, de esas personas. También voy a tomar un poquito nada más. La primera persona dice, conocí a gente increíble que me llena de energía positiva y me aman. Vean ustedes qué importante lo de desarrollar fuentes de apoyo. Logré realizarme como persona, quererme y manejar un poco mis emociones. La otra dice, finalmente ingresé a la carrera que quise. En cuanto a la parte social, actualmente puedo decir que ha mejorado bastante. Y la última persona dice, me siento una mujer completa y realizada de cierta manera. Ya que sí, considero estar privilegiada de seguir con vida. Y las últimas 3 personas dicen, estoy estudiando bonita carrera, además espero sacar más carreras, sé que tengo un gran futuro. La otra, soy consciente de que pasé por una época por una razón y hacerme fuerte, comprender los sentimientos de los rechazados y ayudar a los inseguros. Y la última dice, creo que mi vida no ha sido fácil, me hacen feliz las pequeñas cosas, como caminar en la montaña, ver el mar o preparar una rica cena para mis amigas. Ven ustedes que la mayoría hablan de los vínculos con otras personas, porque a veces, si yo tuve situaciones adversas con familiares, a veces puedo reconstruirme en otros grupos, y estos grupos pueden ser los compañeros de la universidad, los compañeros de trabajo, entre otros. Bueno, por eso la pandemia en eso no nos ayuda en nada. Los vínculos que se pueden crear en la universidad
durante años se perdieron, pero bueno, nos dio otras cosas como estar hoy aquí virtualmente reunidos. Bueno, estas son 6 experiencias de personas pues, resilientes, y sí se puede, dando ese pequeño salto. Y voy a dejar de compartir en este momento para escuchar un testimonio, dura 40 segundos, de una persona que se considera resiliente. Vamos a ver aquí. Si no se escucha, me lo dicen, por favor. Bienvenidos y bienvenidas al campo de la resiliencia. Hola, saludos. Mi nombre es Karina. Me considero una persona que no sabía qué era resiliencia hasta que me di la oportunidad de estudiar mi historia de vida. Soy una persona trabajadora, estudiante y madre de hogar. Como dicen, ya he pasado por donde asustan. Aprendí en esta vida a vivir situaciones que probablemente muchos de ustedes han vivido o ni siquiera se imaginan. Aprendí con esfuerzo a rescatar los aprendizajes de las experiencias negativas en vez de lamentarme. Resiliencia es ver cómo se puede aprovechar de los malos momentos las cosas buenas, que al final lo malo no es tan malo y lo bueno no es tan bueno. Si me preguntaran en este momento qué cosas de mi vida cambiaría, les podría decir que no cambiaría nada, porque de cada mala experiencia se aprenden cosas buenas y muchas veces es necesario pasar por cosas duras en la vida para aprender a madurar y para salir adelante. Muchísimas gracias. Bueno, espero que hayan escuchado porque nadie me dijo como que no estaba escuchando porque tuve problemas con el audio del inicio. Bueno, ¿Se escuchó? Sí. Genialísimo. Sí. Gracias. Ustedes escucharon a Karina, pues claro que todos ellos, los 4 deditos me autorizaron a utilizarla acá. Entonces le agradezco mucho a Karina porque efectivamente pues es una persona como ustedes le escucharon que su testimonio es real, es decir, no es un discurso que lo cuenta, pero no, efectivamente pues se considera resiliente por las situaciones que ella pasó, que dice, quizás ustedes han pasado las mismas o otras que ni siquiera se imaginan. Entonces, volvemos a la presentacióncita. Igual ustedes pueden anotar cosas en el chat si ustedes gustan. Vamos a ver, ir perdiendo por aquí. Bueno, entonces reitero de gracias a Karina. Ahora, eso era lo que era como quien dice la resiliencia, digamos, como en general. Ahora vamos a ver un poquitito la relación de la resiliencia con los demás temas que vamos a trabajar hoy, que es, por ejemplo, la autoestima. Y bueno, ya nada más como para retomar, la autoestima es el valor, el cariño, el respeto y otras actitudes que uno tiene pues hacia sí mismo. Implica reconocer mis fortalezas y limitaciones, pero también es sentirme digno del mismo amor y respeto a las demás personas. Es decir, me respeto y por eso también soy digno de que las otras personas me respeten. Ahora, ¿cómo se relaciona la resiliencia con la autoestima? Creo que en el discurso pues va quedando como claro, una autoestima sólida, es decir, si yo logro efectivamente reconocerme como una persona valiosa en el aquí y el ahora, actúa como base la resiliencia, ya que una persona que se valora a sí misma está más dispuesta a enfrentar desafíos y crear en su capacidad para superarlos. Si resiliencia es enfrentar la vida y superar las adversidades, si yo me considero una persona valiosa, pues con mucho mayor razón estoy, digamos, dispuesto a enfrentar la vida. Y cuando digo enfrentar la vida, uno pensaría, bueno, solo cosas feas, no. Es enfrentar la vida en cuanto sí, situaciones adversas, pero también relaciones, eventos bonitos y otro tipo de cosas, ¿verdad? Hasta ir a fiestas, hay personas que no logran ir a una actividad social. Entonces, cuando efectivamente me reconozco valioso, sé que puedo aportar en un lugar y disfrutar también. Entonces, esto es un poco la relación entre una cosa con la otra. La base de la autoestima es el autoconocimiento, que consiste en captar el propio ser y la personalidad, saber quién soy, fortalezas y debilidades. Ustedes habrán escuchado por todo lado que dicen que es importante conocerse. Efectivamente que sí,
Porque vean ustedes, yo no puedo amar lo que no conozco. Si ustedes, es decir, si yo tengo compré un celular, entonces yo voy a cuidar de esa cuestión porque me costó, sé el precio que eso tiene también. Y así es con nosotros mismos, con respecto a nuestra autoestima. Si yo me conozco en cuanto a características, fortalezas y debilidades, voy a valorarme como persona. Entonces, de alguna forma, es importante el autoconocimiento para llegar a la autoestima. Y luego el autocuidado que vamos a ver después. Incluso Sócrates decía, una vida sin conocerse, pues no vale la pena vivirla. Porque pareciera ser que si yo vivo una vida sin conocerme, estaré viviendo la vida de los demás. Si ustedes viven la vida que pretenden las personas a su lado, en relación a ustedes, pues ustedes no vivirían su vida. Ustedes no saben qué les gusta, qué no les gusta, si me gustaría ir más a la playa que a la montaña, etcétera, etcétera. Otros van a decidir por ustedes. Es como que otros viven su vida y usted perdió su vida. Entonces, importantísimo conocernos, saber qué siento, qué pienso, cuáles son mis emociones, llevar cosas al día. Y empezar a darles un valor a eso. Eso es tener autoimagen y autovaloración. Y ahí vamos con autoconfianza y otras cosas. Y aquí lo que plantea es, la pregunta es, ¿se conoce usted? ¿Realmente nos conocemos? Porque no se puede creer lo que no se conoce. Si yo le pregunto en este momento a Geraldina, ¿usted se quiere? Y me dice, sí, claro que me quiero. Y le digo, bueno, pero ¿por qué se quiere? O sea, ¿qué cosas tiene Geraldina por las cuales se quiere? Porque uno quiere a alguien por algo. Entonces, es importante identificar eso. Y a veces nos cuesta identificarlo. Yo a veces les preguntaba a mis alumnos, ¿y usted por qué anda con fulanita? Digamos, su mejor amiga. Y empezaba a notar de ella una serie de características personales maravillosas, que ni siquiera la misma persona a veces las conocía, ¿verdad? Entonces, conocernos para querernos. Eso es básico en la parte de autoestima. Y aquí, este ejercicio que lo he hecho siempre, cuando he hablado de autoestima, es solamente un ejercicio que dice 3 cualidades positivas de las que yo me siento orgulloso. Eso es autoimagen. Entonces, si ustedes quieren ahorita en el chat, pueden poner una cualidad positiva que ustedes tengan. Porque veo que el chat está muy poquito. No puedo ver lo que escriben, pero nada más veo como 7 cositas que escribieron por ahí, o 7, alguien escribió cositas. Pero si cada uno de ustedes anotara una cualidad, habrían ahí 50 cualidades positivas. Venga, interesante. Ya veo que está aumentando, ahí veo ya 8. También he visto algunos de mis estudiantes, entonces atrévanse también a hacerlo. Les doy un punto, no, eso es mentira. Pero bueno, anoten cualidades positivas, porque vean ustedes, hasta eso es una característica de autoestima. Cuando yo, entre otras muchas, logro externar mis cualidades, nos han dicho que no podemos, que modesto fulanito, porque están siempre diciendo las cualidades que tiene. No, eso es importante porque eso la reafirma. Claro, no estoy diciendo que si ustedes no se atreven es porque su autoestima está baja, no, hay otro montón de elementos. Es un indicador nada más que yo pueda compartir cualidades. Pero también yo puedo compartir logros que he tenido en la vida. Vean, si ustedes están conectados acá, ya eso es un logro importante que obedece a otros logros que ustedes han tenido. El hecho de que sepan meterse a una aplicación como esta, ¿verdad? Hábitos que muestran orden y autocontrol en mi vida, eso también es una característica importante de autoestima. Metas, sueños y metas por las cuales yo estoy luchando. Eso es sentido de vida, eso es lo que decía Víctor Frank, tenemos que tener nuestro sentido de vida constante, que eso no lo perdamos, porque a medida que usted logra sus metas, se va quedando sin metas y va perdiendo el sentido de su existencia. Entonces es importante estarlas como que renovando, ¿verdad? Estamos haciendo revisiones técnicas cada año, a ver cómo estoy y qué ocupo renovar. Otra pregunta que le hacía a veces en las charlas era, si usted fuera en este momento a una revisión técnica de salud mental, yo le llamaba revisión técnica, era ese, RTS creo que era. ¿Cómo cree que saldría? ¿Saldría limpia su hoja? ¿Saldría con faltas leves? ¿Saldría con faltas graves? ¿O lo dejarían ahí porque no puede salir? Entonces, a veces es importante estar haciendo una revisión técnica en salud mental, a ver cómo ando, ¿verdad? Para llevarlo en el día. Y al final dice aquí la pregunta, al menos un aprendizaje que he tenido de experiencias negativas. Bueno, ya algunos compañeros o compañeras o alumnas han compartido algunas cositas en el chat, maravilloso, luego lo podemos ver. Pero bueno, esta cuestión de la autoestima es eso, es decir,
yo no puedo aumentar la autoestima porque alguien me dice, usted es valiosa solamente. Necesito también explorarme, ¿verdad? La autoestima tiene dos fuentes, una interna, que es esto, y una externa, que es lo que la gente piensa de mí. Pero la bronca es que si yo únicamente enfatizo en lo que la gente piensa de mí, y a veces no piensan tan bonito, entonces mi autoestima va a estar muy golpeada. También es importante lo que yo pienso de mí. Quizá la autoestima de ustedes, como una herramienta resiliente, puede estar muy golpeada por lo que vivieron en algún momento de sus vidas. Eso se puede reconstruir a partir de mi relación con la gente en el aquí y el ahora, que me hagan sentir lo valioso que yo soy. Claro, si ustedes se vinculan con personas que exclusivamente los hacen verse feos, tontos, ignorantes o lo que sea, pues tampoco no están logrando mucho. Pues a mí es importante eso, ver con qué personas yo me vinculo, o ser lo suficientemente asertivo para cuando alguien me dice algo que no es lo que no me gusta, pues decírselo. Otra característica importante es resiliencia, la asertividad. Entonces, bueno, ojalá que esto les sirva para algo, pero es casualmente estarme reconociendo como una persona valiosa. Porque si no, no voy a querer autocuidarme. Yo no cuido lo que no sirve, yo cuido lo que sirve. Entonces es importante desarrollar esas cosas, ¿verdad? Ahí dice, ¿pudieron conocerse un poquito más? Por lo menos pensar en esas pequeñas preguntas. El conocernos y valorarnos tal cual somos, con nuestras fortalezas y limitaciones, nos lleva a desarrollar empatía por las demás personas. Entonces, ahora vamos a ver un videito de una persona que nos está hablando de autoestima. A compartir nuevamente. Vamos con el video. Mi nombre es José Andrés y me considero un hombre resiliente. Esto me ha ayudado a enfrentar la vida de diferentes maneras y me ha ayudado a adquirir habilidades y fortalezas que me dan más valor como persona. A lo largo de mi vida me he encontrado con personas que han atentado contra mi autoestima y considero que estas personas están en mal, porque un ser humano no debería tratar mal a otro ser, además de que las palabras pesan mucho y el tratar mal a una persona no me hace mejor como ser humano. No siempre mi autoestima ha llegado a ser del todo elevado, en ocasiones me he llegado a sentir mal conmigo mismo. Sin embargo, he tomado estos momentos para reflexionar sobre el cómo me debo sentir y tener amor propio. Para terminar, el amor propio es sumamente importante en el desarrollo de los seres humanos y nunca debemos descuidarnos como personas. Muchas gracias. Bueno, José nos compartía ahí, voy a compartir pantalla de nuevo. Ahí. José nos compartía una cuestión importante. Una persona que esté bien consigo misma no va a hacer daño a los demás. Y eso nos sirve a nosotros para revisarnos. A veces nos culpamos, sobre todo los niños, se culpan de que lo que está ocurriendo es por ellos, y realmente una persona que está bien no hace daño a otros. De igual forma, cuando ustedes han hecho daño a otras personas con sus palabras o hechos, probablemente era un momento donde no estaban bien con ustedes mismos. Entonces, gracias a José por compartirnos este pequeño testimonio. Y bueno, ahí entramos al tema de empatía también. Que era otro de los temitas y vinculado con resiliencia. Es otra gran habilidad lo que es la empatía. La empatía, por ejemplo, es un criterio importantísimo. Por ejemplo, en una cárcel, en un centro de atención institucional, como lo llamamos acá, cuando la persona ha logrado desarrollar empatía, es un criterio importante para algún beneficio. Cuando a partir de ciertas entrevistas o exámenes o cosas se ve que la persona no ha desarrollado empatía, se considera que todavía no está preparada para salir afuera, o sea, cuando no ha logrado empatía con la víctima. Pero en este caso particular, que no estamos ahí, pues igual la empatía es una herramienta muy valiosa en el diario vivir. Dice, es básica en la comunicación intrapersonal e interpersonal, permite que dos personas se comprendan y puedan tener la oportunidad de entender a profundidad el mensaje del otro y establecer un diálogo. Y aquí al final, ¿cómo se relaciona con resiliencia? Está ligada a la resiliencia considerando que la comprensión de otras personas, tratando de ponerme en sus zapatos, desarrolla redes de apoyo que generan mayor posibilidad de enfrentar adversidades. Es decir, ante una adversidad, la empatía me puede ayudar en vez de hacerme sentir culpable pensando que el actuar de ciertas cosas o lo que ocurrió es culpa mía.
es comprender cuestiones. Dice por ahí, el proceso de empatía no significa estar de acuerdo con la otra persona, asumiendo sus condiciones y dejando de lado las propias. Es decir, yo puedo ser empático, pero no compartir. O sea, yo puedo comprender el por qué una persona mata a otra, pero no lo comparto. Es decir, yo puedo comprender que su historia de vida y de diversas razones lo han llevado de repente a tomar una decisión así, pero no comparto. Eso no confundir una cosa con la otra. Es más, se puede estar en completo desacuerdo con alguien sin por ello dejar de ser empáticos y respetar su posición, aceptando como legítimas sus propias motivaciones. Gandhi decía, las 3/4 partes de las miserias y malos entendidos en el mundo terminarían si las personas se pusieran en los zapatos de sus adversarios y entendieran su punto de vista. Y es una habilidad de verdad que cuesta. Porque cuando yo digo aquí el discurso puede ser muy fácil, pero cuando a usted le ocurre algo con alguien cercano o cuando le ocurre algo con su pareja o un compañero de clase, realmente tratar de entender la razón por la cual le hizo es dificultoso. Pero bueno, por lo menos el ser asertivo y decir lo que uno siente y piense ya está ayudando bastante a entender a esa persona o a esas personas. Y aquí otra pequeña reflexión. Piensen ustedes en alguna situación ocurrida en su vida donde su bienestar fue violentado por una persona u una institución. En algún momento de su existencia algo ocurrió y ustedes se sintieron violentados o violentadas. ¿Qué sintieron? ¿Qué pensaron? Si ustedes quieren pueden anotar en el chat sentimientos y pensamientos. No tienen que decir la situación, nada más pueden anotar, hacer una lista de pensamientos y sentimientos ante una situación de esas, donde me violentaron. ¿Qué sentí? ¿Y qué pensé? O por lo menos piénsenlo en este momento. Piensen en un sentimiento o en un pensamiento cuando ocurrió algo de esa naturaleza. Esa es la primera parte. La segunda parte es, ahora piense usted cuando fue usted la persona que violentó el bienestar de una persona o de un grupo de personas. Y piensen cuál creen ustedes que fue el pensamiento y el sentimiento de esa persona. Y al final hay una pregunta. Con relación al concepto de empatía, ¿qué conclusión puede sacar usted de las preguntas anteriores? Si quieren lo apuntan por ahí. Pero más o menos el asunto es que, por lo menos cuando he hecho esto en presencial, digamos, cuando la gente lo escribe, son los mismos sentimientos y los mismos pensamientos. O sea, el mismo sentimiento que yo tuve cuando fui violentado por alguna cosa, normalmente pues es el mismo que yo pienso que sintió la otra persona cuando yo lo hice. Entonces, de alguna forma es aquello que dice, no hacer a otro lo que no quiero que me haga a mí, que también es un aprendizaje, que nos hace ser más resilientes y que tiene que ver con la parte de empatía. Realmente no sabemos qué historia tiene la persona que es mi compañera, compañero de trabajo, el vecino, la vecina, mi alumno. A veces nosotros como docentes tendemos a juzgar a los alumnos por ciertas actitudes. Y no sabemos qué es lo que está detrás de eso. De estos, le hago un reclamo a una alumna que siempre se conecta tarde a clases, y de repente, luego en un momento dado me comparte que cuidaba un bebito y se lo llegaban a recoger a las 5 de la tarde, entonces a veces tenía el cambio de bebito y ella se tenía que entrar un poquito tarde, y la verdad es que eran un par de minutos, eso no era significativo, pero a ustedes, de repente yo la juzgué, de vagabunda o lo que sea, y había una razón que estaba detrás de eso. Entonces, realmente eso, como les digo, es un esfuerzo, es tratar de ver qué podría estar pasando ahí. Y por supuesto que existe la posibilidad de hablarlo, de preguntarlo. Bueno, por dicha lo pregunté en ese momento y la persona me contestó. No sabemos, perdón, si el actuar de la gente tiene que ver con una historia de vida cargada de adversidades. Pensemos en aquellos casos que leí hace un ratito. De repente esa persona que vio a su papá, a su padrastro, asfixiando a su mamá, o el asunto de la violencia sexual, y quizás si yo, a mí como profesor, la persona es reacia o transfiere muy negativo hacia mí,
y yo la juzgo sin saber que de repente detrás de eso lo que está haciendo es depositando en mí frustración por lo ocurrido. Pues ese esfuerzo es importante hacerlo y también hablarlo. Pero, dentro de este asunto de la empatía, quizá una de las cosas más importantes, porque parte de ustedes mismos es si son empáticos y empáticas con ustedes. ¿Sienten simpatía, comprensión y ternura por ustedes mismos? ¿Se perdonan y comprenden cuando meten la pata en algo? Cuando cometen un error, logran o se culpan y dicen qué fea fui, qué tonta fui, qué estúpida fui, qué irresponsable fui, en vez de pues entenderse y tomar decisiones para mejorar la siguiente vez. ¿Verdad? Si la respuesta es afirmativa o cercana al menos, pareciera que está preparada para ser empática con y los demás. Pero igual, es hacer un esfuercito por desarrollar casualmente esa comprensión y esa ternura. Yo les decía a mis alumnos también que nosotros tenemos un montón de fantasmas en nuestras cabezas, fantasmas instaurados, porque somos como programados de chiquitillos, con ciertas escenas, ciertas palabras que escuchamos de otros y de otras. Y en el aquí y el ahora de la adultez, cuando estamos en una escena parecida, los fantasmas se activan. Y entonces yo empiezo a decirme esas mismas cosas. También es importante eso, ser empático con esos fantasmas, eran sus historias, sus cosas, tenían sus propias broncas, pero lo mío es mío. También reconocer un poquito de eso para tratar de hacer ciertos cambios. Ok, vamos a ver el tercer testimonio porque ya casi tenemos que ir cerrando. Voy a dejar de compartir. Compartir. Hola, mi nombre es Daniela y me considero una persona resiliente. Uno de mis hábitos resilientes es la empatía, que como habilidad social me ha permitido enfrentarme a diferentes situaciones adversas en la vida. Cuando me he esforzado y he logrado entender a otra persona al colocarme en sus zapatos, ha disminuido en mí sentimientos como la culpa, frustración, tristeza, entre otros. Pero creo que lo más importante de la empatía y que ha fortalecido mis estrategias para enfrentar la vida ha sido aplicarla en mí misma, comprendiendo que la forma como he actuado en algunos momentos obedece a factores que en su momento no pude controlar o que creí que era lo mejor. Como comentario final, quiero decir que no es sencillo ser empático o empática, sobre todo con uno mismo. Incluso a pesar de que me considero una persona empática, tengo mis límites, lo cual es totalmente sano, y eso me ayuda a saber qué cosas puedo enfrentar y cuáles no estoy dispuesta a hacerlo. Bueno, muchísimas gracias a Daniela por compartirnos su sentir y su pensar con respecto a lo que es la empatía y cómo está vinculada precisamente con la resiliencia. Ahora, recapitulemos porque ya casi tenemos que ir cerrando y nos falta autocuidado, pero eso es más cortico. La resiliencia entonces se vincula con autoestima, dado que si me reconozco como una persona valiosa, tendré más posibilidades de enfrentar las adversidades. Si logro desarrollar empatía, las redes de apoyo se fortalecen y estas a su vez colaboran en enfrentar las situaciones difíciles del diario vivir. El mantenimiento de una autoestima adecuada y una actitud empática implica un constante autocuidado, considerando que se cuida lo que se valora. Entonces ya aquí entramos nosotros al tema de la resiliencia y el autocuidado, que es el último tema. Primero que nada, el autocuidado permite una salud integral sólida, lo cual es indispensable para desarrollar la resiliencia. O sea, si yo estoy bien cuidadito, pues voy a tener más resiliencia para enfrentar cosas. Consiste en la adopción de actitudes y conductas para mantener y mejorar mi salud integral. Y su implementación es un reto personal que implica dar el salto del automaltrato o autoabandono, o sea, la queja constante, caracterizado por la queja, como dice acá, hacia la adopción de hábitos saludables. Es decir, el autocuidado es una responsabilidad de cada quien y el requisito es saber que tengo que hacerlo y dar el salto. Y existen varias áreas de autocuidado, la física, la psicológica, la social y la espiritual y de repente algunas otras. Básicamente lo que voy a compartir, porque ya sabemos que es autocuidado, es lo que alguna gente hace para autocuidarse. Y ya estamos casi que cerrando. Y no lo voy a leer todo. En otras charlas ya compartí esto en un momento, de compañeros, amigos, alumnos, que se cuidan de diferentes maneras. Por ejemplo,
Evelyn Chen, una compañera profesora nuestra, ella dice, yo me ordeno con el teletrabajo, no miro todo el bosque de tareas, sino que inicio y termino una para tener la sensación de logro. Por otro lado, dice Rodrigo Guevara, yo llevo una buena alimentación, salgo a pasear, caminar, dormir lo suficiente. Una ama de casa, doña Guadalupe Fuentes, dice, yo no me guardo nada, juego cartas con mis hijos, etcétera, etcétera. Andrés González dice, tengo humor, hago humor con mis amigos. Julio Vargas, un estudiante de la UNA, dice, leo sobre inteligencia emocional. Por allá tenemos a Oscar Castro, que dice, disfruto conscientemente lo que hago, me perdono y me amo. Emilia Cascante dice, me levanto a las 4 de la mañana, hago oficios domésticos, luego salgo a caminar 8 o 10 kilómetros, comparto con mis hijos, ayudo a mi esposa en la finca de café, alimentación saludable, me gusta la música. Oigan ustedes, por eso les digo que el autocuidado implica un compromiso y hay que dar un salto. O sea, me levanto a las 4 de la mañana, hago los domésticos, comparto con mis hijos y le ayudo a mi esposa en la finca de café. Entonces sí implica, digamos, hacer ciertos esfuerzos. Por aquí, doña Lidia Montes, la directora de nuestra división de la UNA, dice, como saludable, momentos para mí, para clases de canto, cocinar y recetas, entre otras. Entonces ven ustedes que son personas que comparten su forma de autocuidarse. No siempre es hacer ejercicio, pero es una de las formas. Pero otros se alimentan bien, hacen lecturas, hacen manualidades, leen inteligencia emocional, etcétera. Pero dieron ese salto. Y eso es constante. Y la ventaja es que cuando uno lo agarra ya como una cuestión constante, se convierte en hábito. Bueno, aquí hay otros más, pero bueno, bastantillos. Una orientadora de la UNED, hace manualidades, diseños. Carol Quiroz, una estudiante nuestra, dice, dedico tiempo al ejercicio, me alimento equilibradamente, duermo 8 horas, leo libros, me autocomiendo a caminar. Ven ustedes qué interesante está todo eso. Y vamos a escuchar entonces el último testimonio. Hola, mi nombre es Karen. Me considero alguien resiliente y por ello aplico en mi vida técnicas de autocuidado, ya que sé el valor que tengo como persona y sé que el autocuidarme implica estar bien en la parte emocional, física y social. Esto me ayudará para que cuando vengan adversidades en la vida, poderlas enfrentar mejor. ¿Qué significa autocuidarme para mí? Es un compromiso conmigo mismo, es un compromiso diario en mi alimentación, en mis horas de sueño, en un ejercicio diario. Sé que no es fácil, pero sí se logra. El comer frutas, verduras, ejercitarme todos los días, por poquito que sea, unos 30 minutos, y el dormir mínimo las 8 horas. Eso me ayudará a mí en el futuro. ¿Para qué? Para poder salir adelante con todas mis cosas. Sé que no es fácil, pero ese salto se puede dar. Usted puede lograrlo y estar mejor. Muchas gracias. No tengo. Bueno, gracias a Carol por compartir. Efectivamente, como les dije a ustedes, cada testimonio es acorde con la persona. Es decir, cuando Carol nos cuenta de que ella sale a caminar y hace todas esas cosas, eso es la realidad. Y pues lo logró incorporar como parte de su estilo de vida. Y finalmente, ya para cerrar, bueno, ya a partir de todo lo que ustedes han escuchado, la resiliencia y su relación con algunos hábitos resilientes, como desarrollar empatía, la parte de la autoestima y el asunto de autocuidado, es como, ¿qué me queda durante todo este discurso? ¿Estoy dispuesto a hacer algún cambio? Porque bueno, ustedes han estado conmigo aquí 1 hora. Bueno, si no les sirvió de nada, digamos, pues no perdieron mucho tiempo. Pero si ya les sirvió por lo menos para reflexionar y ustedes se van para la casa por lo menos diciendo, bueno, yo voy a tratar de hacer algo, ya es, pues vale la pena también, digamos, el estar esta hora escuchando. Entonces, pues ya eso sería, digamos, lo que yo quería compartir con ustedes. Y bueno, empezamos a decidir así, 50 minutos. ¿Qué fue lo que me dijo Gerardina? Me dijo, ni se pase porque lo corto, me dijo doña Gerardina. No, interesantísimo, Juan. Aquí tengo un mensaje, un comentario, dice Idana, creo que es algo relativo, no es una receta, cada persona lo experimenta conforme a su contexto
y sistema de creencias. Aquí, Exactamente. Muy bien. En realidad, claro, efectivamente, lo que tiene que ver con cuestiones de autocuidado, cada quien tiene que definir lo que puede hacer, lo que quiere hacer también. Con respecto a los demás conceptos, yo les dije, no es, el discurso es una cosa, pero llevarlo a la práctica precisamente es otro, pero se implica, digamos, como un esfuerzo, porque cada historia es un mundo particular. Gracias, Erwin. Juan, aquí nosotros tenemos una gran mayoría de estudiantes de primer nivel. Ellos están en ese momento, ¿verdad? Donde hay un gran cambio que como no es un secreto para nadie que vienen muchos de la pandemia, ¿verdad? De esa parte de socializar, de esa parte de entenderse y entender a los demás. De todo lo que usted ha dicho, ¿qué podría ser tan puntual como para ellos, para esa parte de socialización y de ese entenderse a sí mismos? Porque están en un proceso de un gran cambio, ¿verdad? De venir de una experiencia de virtualidad, de llegar a una presencialidad, de venir de la educación media a llegar a una educación universitaria donde requiere pues un poquito más de esfuerzo, ¿verdad? De dedicación y demás. Entonces, ahí como un consejo final, como de cierre para ellos. Gracias, Gerardina. Bueno, como dijo Karina, como yo he pasado ya por donde asustan, puedo compartir tal vez más desde mi experiencia como alumno de hace muchísimos años, pero efectivamente a eso se le llama vida universitaria. Y creo que sí está estipulado, vida universitaria. Y la vida universitaria solo se vive en esa cuestión presencial. Es decir, yo no hago vida universitaria en una clase. Yo hago vida universitaria casualmente cuando estoy con esas personas compartiendo, cuando tengo la oportunidad hasta de pelearme, discutir, o no te hablo, o lo que sea, o tengo la oportunidad de estar, digamos, en el aula, salir y comer y compartir lo que traía la merienda con los compañeros, irnos a almorzar. Vida universitaria es hasta faltar a clases porque estoy triste y quiero compartir con un compañero o compañera y nos quedamos afuera y hablamos. Entonces, eso es vida universitaria y eso es importantísimo para hacer elaboraciones, digamos, de cosas incluso hasta de nuestro pasado. Porque venimos desde la adolescencia, digamos, la mayoría, supongo yo, estudiantes de primer ingreso, con cargas y cosas. Aparte que estuvimos en una cuestión pandémica, estos que están ahorita probablemente estuvieran en tercero, cuarto, quinto en la casa. Se les captó esa posibilidad de socializar. Entonces llegan a la universidad y viven en parte de eso también. Entonces, básicamente es darse la oportunidad de compartir, de hablar. No importa si se enojan hoy y mañana se contentan, pero de crear esos vínculos. Esa cuestión de que yo salí de la universidad hace como 30 años y tengo compañeras de toda la vida, pero eso no se logra si no estoy yo ahí con los compañeros. Entonces, aprovechen esa oportunidad de estar con sus compañeros y hablar y todo ese tipo de cosas. Sobre todo el hablar, la palabra cura. Ven ustedes que de orientación y psicología y trabajo social, que también toca, son carreras donde la gente nada más llega a hablar, porque ya se descubrió que la palabra cura, o sea, eso no lo estoy descubriendo yo, pero entonces es importante hablar, compartir, ver la vida de una forma distinta. A veces yo me puedo recurar en un ambiente con otras personas también. Muy bien, muchas gracias. Alba. Sí, gracias. Voy a decir los grandes aprendizajes de esta conferencia que nos acaba de dar Juan, ¿verdad? Hacia grandes rasgos, él nos compartió la conferencia con el tema El camino de la resiliencia, un recorrido por la autoestima, empatía y cuidado. Él inició hablándonos de la experiencia de Víctor Frank, ¿verdad? Que él sobrevivió en los campos de concentración. Nos invita a leer el libro En busca de sentido, ¿verdad? El cual es el autor, don Víctor Frank. También nos dice que hay que esforzarse por ser resilientes para enfrentar la vida de una forma saludable. Nos habla de la adversidad propia de la vida de cada persona que puede ser resiliente y que puede ver lo bueno. También nos indica algunos rasgos de las personas resilientes para la salud, como por ejemplo el optimismo, pensar positivo,
mantener relaciones personales positivas, nos habla de la responsabilidad, que es la capacidad de administrarla, ¿verdad? Ante situaciones adversas. También nos habla de otros, como por ejemplo el desarrollo de redes de apoyo, el ejercicio físico, nos invita a actividades como pintar, a reflexionar sobre las experiencias pasadas que hayamos tenido. También nos recomienda hacer una línea de resiliencia, ¿verdad? Para aprender de eso, y nos habla además de agregar ejemplos. Por ejemplo, en la parte de la historia de vida, nos habla del ayer, del hoy, hacer ese repaso, ¿verdad? Nos invita también a que podamos reconstruir con otras personas que no necesariamente pueden ser desde nuestra familia. Nos menciona también que hay que aprender de lo malo, ¿verdad? Nos habla de la autoestima, implica reconocer las fortalezas que cada uno tiene, a reconocernos como personas valiosas, ¿verdad? Y con ello podríamos aportar también a las demás personas. Nos dice que es importante conocerse, saber qué nos gusta, saber qué pensamos, qué sentimos, para que no haya otras personas que puedan tomar decisiones por nosotros mismos. Nos invita también a que hablemos de los logros, nos habló de hábitos, sueños, metas, aprendizajes, sobre lo negativo que hayamos tenido, que esos ejercicios nos ayudan a ser mejores personas y a ser resilientes. También a conocernos, a valorarnos. Nos dice que a ser empáticos con otras personas. Nos habló de la importancia de ser empáticos, ¿verdad? Que no necesariamente tenemos que estar de acuerdo con las otras personas, ¿verdad? Sobre todo sus convicciones como son, sino que también nosotros tenemos que poner nuestro criterio. También nos habla de la autoevaluación, ¿verdad? Que es importante que hagamos como esta catarsis de qué hemos hecho nosotros también hacia esas otras personas, cómo podemos, ¿verdad? Mejorar también esa parte. Recomienda que seamos empáticos, ¿verdad? Que no juzguemos a las otras personas, sobre todo a veces a los estudiantes cuando llegan tarde o alguna situación les está pasando. Entonces que investiguemos, ¿verdad? ¿Qué está pasando ahí? Nos habla del autocuidado, ¿verdad? Que seamos resilientes, que eso nos va a ayudar, y que esto implica un compromiso, un esfuerzo, ¿verdad? Entonces le agradecemos a Juan por tanto aprendizaje que nos dio hoy en esta tarde, y muchísimas gracias, y esperamos que a todos, ¿verdad? Nos llegue y que podamos seguir creciendo. Muchas gracias, Alba. Y aquí tenemos un saludo de Gabriela de la UNED. Lo felicita por el taller. Igual nosotras, no sé si Maura también tiene la mano levantada. Gracias, Geraldina, pero no, era más bien una felicitación. Agradezco enormemente la presencia de Juan, esos aprendizajes tan humanos, diría yo, tan cercanos a situaciones que de repente pues uno está pasando o ha pasado, y que le ayudan a de repente decir, bueno, sí, de esta situación se puede salir, y es importante a partir de múltiples recursos, ¿verdad? Continuar, salir adelante. Siempre hay una salida para todo. Así que yo de mi parte pues le agradezco muchísimo a Juan todo el aprendizaje y toda la experiencia que compartió en esta tarde. Gracias. Gracias, Maura. Voy a compartir el certificado que siempre le damos a nuestros invitados especiales, y hoy no es la excepción. El Centro de Investigación y Docencia en Educación y la División de Educología otorgan el presente certificado de agradecimiento a Juan Ortega Rojas por haber impartido la charla El Camino de la Resiliencia, un recorrido por la empatía, la autoestima y el autocuidado, dado hoy, 1 de septiembre, y firmado por nuestra subdirectora Marcela García Borbón. Nuevamente, Juan, muchísimas gracias, porque siempre está dispuesto
a aceptar nuestra invitación. Sabemos que son temas que a la gente les gusta, les llena de aprendizajes, y en este caso para nuestros estudiantes, ¿verdad?, que están iniciando esta vida universitaria y se están enfrentando a un montón de cosas, no solo a nivel profesional, académico, sino también a nivel personal. Y el día de mañana ellos se van a enfrentar a otro grupo de personas que traen también todas estas cargas, y ellos están aprendiendo con este tipo de actividades cómo manejarse ellos mismos, cómo conocerse para el día de mañana poder ayudar a sus estudiantes también, porque una mayoría son de la enseñanza ¿verdad? Entonces, creo que este rato ha sido de mucho conocimiento, y para ellos va a ser muy satisfactorio el día de mañana poner en práctica todo lo aprendido. Muchísimas gracias, y muchas gracias a todas las personas que se conectaron en esta tarde y que aprovecharon que teníamos a Juan acá con estos temas tan importantes. Que tengan muy buena tarde todos y todas.